Bienvenidos en nombre de Home Nutrition Support a nuestra primera sesión de cálculo dietético. Recuerden que es una herramienta indispensable para el diseño de dietas. Yo soy la maestra Adriana Mabel Méndez Martínez y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a conocer un poquito de la importancia del cálculo dietético para llevarlo hasta la parte de poder tener nuestras dietas o nuestros menús. ¿Qué es el cálculo dietético? Bueno, vamos a revisar. El cálculo dietético es una herramienta que se basa en el uso de una metodología con lineamientos específicos. Así como nosotros podemos o nos enseñan desde que vamos en la primaria, ¿no? En la secundaria, básicamente una serie de ecuaciones matemáticas, ¿no? Para que ustedes sepan sumar, restar, multiplicar, sacar perímetros, sacar áreas, pues también el cálculo dietético aplicado básicamente a nutrición es esa metodología, es esa parte matemática que tiene lineamientos específicos, fórmulas específicas donde vamos a tener que reconocer ciertos datos de nuestro individuo, de nuestro paciente, para poder estimar básicamente un requerimiento energético que vamos a convertir en básicamente una serie de platillos o una serie de alimentos para que él pueda tener una dieta correcta, ¿no? Como nos dice la NOM 043, una dieta equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada para el paciente de acuerdo a su edad, ¿no? Al sexo, al peso, la estatura y las actividades que realice durante su día. A eso lo vamos a conocer básicamente como cálculo dietético. Cada alimento básicamente va a tener un aporte calórico, pero no solamente calórico a nuestro cuerpo, sino que va a tener macronutrimentos que van a permitirnos crecer, ¿no? Mantener nuestros tejidos, mantenernos con energía, mantenernos con salud. Entonces, todos estos nutrientes que están en los alimentos son sustancias químicas que permiten mantener la química corporal, ¿no? Nosotros tenemos que pensar básicamente en el cuerpo humano como la máquina perfecta. Todo lo que entra tiene adecuación en cuanto a mantener a cada célula con la energía suficiente para mantenernos en salud. Sabemos actualmente que hay muchas enfermedades, muchas alteraciones metabólicas y pues enfermedades, básicamente que tenemos ahí con comorbilidad. ¿Qué significa esto? Pues que esa máquina se está enfermando, que esa máquina está enferma, entonces la cantidad o los nutrientes se tienen que calcular de forma específica. Pero ¿cómo vamos a calcular estos nutrientes? Bueno, recuerden que las sustancias, ¿no? Lo que nosotros nos llevamos a la boca, tenemos que pasar básicamente a través de nuestra boca por una masticación, ¿no? Y va a empezar un proceso digestivo donde todas estas reacciones básicamente digestivas van a poder llevar a nuestro alimento a través de la sangre a repartirlo a través de cada célula. Ahí vamos a tener nutrientes como el calcio, ¿no? Que se van a llegar directamente al hueso, a la célula, que van a tener actividades incluso enzimáticas como son las vitaminas, ¿no? Vitamina A, vitamina C, vitamina D, que no solamente van a ayudar a mantener las estructuras, sino también a mantener la homeostasis. Una de ellas es el sistema inmunitario para que puedan trabajar. Entonces, todo lo que nos comemos tiene un fin estructural, un fin energético, pero también, ¿no? Van a tener una actividad reguladora, como las vitaminas que son enzimas, para que puedan mantenernos sanos, para que puedan mantenernos con fuerza. Entonces, la energía en los alimentos es la capacidad, ¿no? La energía es la capacidad de realizar un trabajo. En el caso del hombre, un trabajo biológico para vivir. Entonces, esa energía va a mantener a nuestros pulmones respirando, ¿no? A nosotros moviéndonos, pensando, produciendo calor. Por lo tanto, nosotros, ¿no? Todo el ser humano necesita un aporte continuo de energía y pues básicamente va a mantener el funcionamiento del corazón, del sistema nervioso, del sistema muscular, ¿no? Para que nosotros tengamos este crecimiento, esta reparación de tejidos, mantener la temperatura corporal, incluso la reproducción humana, ¿no? Que básicamente se da en el embarazo. Esa energía que se suministra a nuestro cuerpo se obtiene por la oxidación de hidratos de carbono, por la oxidación de grasas y la oxidación de proteínas.
Se denomina valor energético o calórico a la cantidad de energía que produce un alimento cuando es oxidado o metabolizado para producir básicamente dióxido de carbono y agua. En la parte final, también la urea en el caso de las proteínas, básicamente cuando ya se oxidó por completo este alimento. Entonces recuerden que el alimento pues va a actuar, ¿no? Como esa energía, como esa pila que nos va a mantener despiertos y activos durante el día. Los alimentos son la principal fuente de energía y cada individuo necesita consumir una determinada cantidad y tipo de alimentos y bebidas para regenerar esta energía, básicamente para mantenernos con una buena cantidad de energía. Entonces, estos alimentos se conocen como macronutrientes. Así los vamos a tener en el nombre. ¿Cuáles son los macronutrientes? En nutrición le vamos a conocer como los hidratos de carbono, que básicamente son estos alimentos, ¿no? Que son frutas, verduras, cereales. Vamos a tener ahí algunos granos que puedan darnos esta cantidad de energía. Principalmente lo que nos van a hacer o lo que nos van a dar son glúcidos, por eso se conocen como hidratos de carbono. Vamos a tener las proteínas, que lo que nos aportan básicamente son energía, pero también acciones funcionales. Tienen la mayoría de estos aminoácidos esenciales que van a poder permitir hacerse, ¿no? Hasta su parte más pequeñita, que es un aminoácido, y después poder reparar o rehacer nuevos tejidos en el organismo. Y vamos a tener las grasas o lo que conocemos como lípidos. Aceite de oliva, aguacate, las semillas, ¿no? El coco, la chía. Vamos a tener aquí, por ejemplo, pues también el aceite de canola, toda una alteración en cuanto a lípidos, ¿no? Toda la cantidad de grasas que podamos consumir, el coco, la crema, la mayonesa, pertenecen a este grupo que nos van a dar energía, pero básicamente en una molécula se contiene más energía que en nuestros hidratos de carbono y en nuestras proteínas. Entonces, la energía por sí misma no es un nutriente, sino que es el resultado del metabolismo ¿de qué? De los macronutrientes para que las células puedan obtener energía. Y bueno, estos alimentos van a tener algo que ustedes conocen o que van a conocer que se llaman factores de Atwater. El factor de Atwater o sistema Atwater es utilizado para el cálculo de la energía disponible en los alimentos. Este sistema fue diseñado ampliamente por el químico americano Wilbur Olin Atwater. Por eso se le dio este nombre. ¿Pero qué es el factor de Atwater? Bueno, vamos a saber que se llevaron muchos alimentos básicamente a un laboratorio y se vio básicamente cuánta energía produce. Y así vamos a tener como nutriente la grasa, la proteína y el carbohidrato. Aquí si se dan cuenta, el alcohol también da energía, pero no se considera un nutriente porque no va a tener más que un valor energético. Entonces no te nutre, solamente da energía, por eso es que lo puse ahí, ¿no? Lo tenemos como rayado, tachado, pero también produce energía por gramo. Grasa, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, o sea, nos va a aportar bastante energía. 1 gramo de proteína nos aporta 4 calorías y 1 gramo de carbohidrato nos aporta 4 calorías. Estos valores recuerden que se conocen como Atwater. Por eso es que nosotros tenemos que reconocerlo, porque recuerden básicamente que lo que tenemos que hacer aquí es reconocer cuántos gramos comemos para saber cuánta energía está conteniendo ese alimento que nosotros nos llevamos a la boca. Y aquí les puse un ejemplo. Aquí tenemos una pizza, ¿no? De pepperoni con una cerveza. Esto va a pasar por un sistema digestivo. En el estómago, pues va a empezar a digerirse o van a empezar a hacerse pequeñas las moléculas hasta que pasan básicamente a nuestro intestino, que es el duodeno, que empieza a absorber los nutrientes y entonces empieza a absorber la energía, se empiezan a absorber pues las vitaminas, los minerales que tengan estos y se empieza a trabajar con la fibra que se consuma. Todo básicamente actividad
digestiva nos va a dar básicamente energía, pero también nos va a hacer desechos. Si se dan cuenta, pues todo va a pasar ahí. Aunque se conoce con precisión el valor energético de cada nutriente, solo pocos alimentos como los aceites y los azúcares están compuestos por un único nutriente. Más comúnmente los alimentos van a tener una mezcla de diversos macronutrientes y minerales, vitaminas, que ahí es donde se va a dar la diferencia. Y bueno, ya que nosotros conocemos esta parte, bueno, ¿cuánto comemos? ¿Y cuánto estamos gastando de energía? A esto le vamos a conocer como balance energético. El balance de energía o balance energético significa que estás comiendo la energía que necesitas para realizar todas tus actividades, como moverte, digerir, ¿no? Las actividades metabólicas como es básicamente la actividad de irrigación del corazón, los pulmones, ¿no? Todos estos órganos que están trabajando, eso es lo que significa el balance energético. Lo que se consume en hidratos de carbono, proteínas y lípidos se gasta en el metabolismo, en la actividad física, en el movimiento de la persona. Entonces, este balance energético en un individuo es la relación que existe entre la cantidad de comida que se lleva a la boca en un periodo de 24 horas y la cantidad de energía gastada en ese mismo periodo de tiempo. Por eso vamos a hablar personas que tienen un normopeso o un peso equilibrado porque consumen lo que gastan. Sin embargo, actualmente ustedes saben que tenemos muchos problemas como es el síndrome metabólico, donde aunque se consuma poquita energía, pues la energía gastada también es pequeña y ahí vamos a tener un desbalance que puede llegar a ¿qué? Básicamente que el paciente tenga obesidad. Y ahí es donde lo tenemos que ver. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que reconocer para aplicar el cálculo dietético o para ver cómo van a estar la cantidad de calorías que le van a dar a sus pacientes? Bueno, lo primero es que ustedes tienen que saber si quieren un mantenimiento, una ganancia o una pérdida de peso. A esto lo vamos a conocer básicamente así, ¿no? Cuando queremos que se mantenga lo que ingresa en energía, en alimentos, es lo mismo que vamos a gastar y eso va a dar un mantenimiento. Si mi paciente come más energía de la que gasta, entonces vamos a tener una ganancia de peso. Y si mi paciente come menos y gasta más, entonces vamos a tener una pérdida de peso. Eso es lo primero que necesito que ustedes identifiquen. ¿Qué tipo de paciente tienen? ¿Quieren un paciente en mantenimiento, en ganancia o en pérdida de peso? Porque ahí es donde vamos a aplicar básicamente las calorías. Si tu fórmula, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, te da que el paciente necesita 1,700 calorías, pues esas mismas 700 calorías tendría que gastar el paciente para mantenerse en mantenimiento. Pero si él se está comiendo 1,700 y solo gasta 1,200, obviamente que va a haber una ganancia de peso en reservas, principalmente grasas, por el exceso o el ingreso de energía que se está teniendo. Y a diferencia, ¿no? Si tu paciente está gastando 1,700 y solo se come 1,200, pues obviamente que esto le va a llevar a perder básicamente reservas de energía corporales que se va a dar en una disminución de peso. Entonces, ¿cómo voy a valorar esto en el paciente? Recuerden que para que el organismo lleve a cabo todas las actividades del metabolismo, requiere energía. Eso se conoce como gasto energético basal o tasa metabólica basal. Depende del sexo, la estatura, el peso corporal, el clima y otros factores que vamos a estar viendo aquí. Aunque tengamos gemelos idénticos que tienen el mismo peso, el mismo sexo, la misma estatura, puede haber factores personales que cambien su cantidad de energía que necesitan. Y ahí es lo donde lo vamos a tener. La composición corporal es uno de ellos. Hay personas que tienen más grasa, hay personas que tienen más músculo y esa composición corporal obviamente que va a hacer que gaste más o menos energía. Las actividades diarias. Puede ser que alguno se dedique a estar en un trabajo sedentario y otro realice deporte y tenga mucho movimiento durante el día. Esas actividades van a hacer que su gasto energético pues cambie. La edad, el sexo, ¿no? Si somos hombres, si somos mujeres, en qué etapa de la vida nos encontramos, pues también va a ser un cambio en el requerimiento energético, así como las hormonas y alteraciones de estas hormonas.
Tenemos enfermedades, básicamente, como el síndrome de ovario poliquístico, como el hipotiroidismo, como la diabetes, donde estas alteraciones hormonales pues hacen que el paciente tenga un gasto energético reducido y entonces, aunque coma pocas calorías, también está gastando pocas y ahí nos va a dar un balance positivo, va a hacer que el paciente gane peso. Enfermedades. Si el paciente tiene algún tipo de enfermedad, sea pasajera o sea crónica, como una simple infección, significa que el cuerpo va a necesitar más energía para mantener sobre todo la temperatura corporal. Entonces va a necesitar más calorías. Entonces ustedes tienen que hacer mucho énfasis en conocer todos los datos de su paciente para saber si el paciente tiene alguna patología. Un problema, aunque sea pasajero, le va a llevar a que el paciente necesita o que requiera diversas cantidades energéticas. Y bueno, otras alteraciones metabólicas que podemos tener en el paciente, donde pues va a necesitar nutrientes específicos o va a aumentar o disminuir su gasto energético basal. La desnutrición es una de estas alteraciones metabólicas. Saben ustedes que los pacientes que tienen o que han recibido muy poca alimentación, básicamente también van a tener un gasto energético disminuido. Por eso el volver a alimentarlos, el volver a nutrirlos, tiene que ir paso a pasito. No le podemos dar muchas calorías porque podríamos ocasionar un problema metabólico debido, pues, básicamente a la cantidad de energética y de nutrientes que está ingresando ese organismo, que estaba acostumbrado ¿a qué? A no comer, ¿no? Para que lo mantengamos en cuenta y lo estemos revisando. Entonces, no solamente necesito el peso, la talla y la estatura, necesito analizar otros componentes de mi paciente y esto lo hacemos a través de la historia clínica para que ustedes lo conozcan bien y ahí podemos estar viendo, ¿no? ¿Qué más necesita nuestro paciente para poder ayudarle a alcanzar sus objetivos, tanto en peso como en la cantidad de energía? Hay muchos pacientes que básicamente pisan el consultorio porque se sienten continuamente cansados. Aquí lo que tenemos que hacer es solicitar bioquímicos para ver si no es una alteración o una enfermedad, pero vamos a tener también algunos, básicamente que solamente es porque no están recibiendo la energía que necesitan y por eso están cansados o se sienten básicamente abrumados o se sienten mal. Ahora sí vamos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Cómo voy a estimar las necesidades energéticas de un organismo? ¿Cómo voy a saber cuánta pila necesita cada persona? Porque cada persona es diferente, única y particular. Las mujeres regularmente hacemos un montón de actividades y los hombres, ¿no? También hay algunos que están haciendo mucha actividad. Entonces ahí es donde yo tengo que estimar cuánto necesita cada uno. Y a esto lo vamos a utilizar para hacer esas estimaciones. Unas fórmulas que se han estudiado en laboratorios que gracias a mucha investigación ahora podemos tener acceso los que nos dedicamos a la nutrición, a hacer toda esta parte del requerimiento energético en nuestros pacientes. Entonces, vamos a conocer qué fórmulas tenemos y qué fórmulas podemos estar trabajando para poder hacer estas estimaciones. Les voy a presentar la más común, que es nuestra fórmula de Harris-Benedict. Esta tiene un origen en 1919. Ahí un laboratorio de nutrición en Washington publicó una monografía sobre el estudio básicamente del metabolismo basal en un hombre. Y entonces se hicieron varios estudios y pudo estimarse esta fórmula para saber cuánta energía necesita. Tenemos la fórmula de la FAOMS. La FAOMS también tiene mucha investigación, ¿no? La Organización de Agricultura y Alimentación para la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de las Naciones Unidas, pues también ha estudiado los requerimientos energéticos en diversos pacientes. Ahí es donde nosotros tenemos que estar revisando, ¿no? ¿Cuáles son y cómo están estos requerimientos que se han estimado en esta cumbre? Sin embargo, aquí que tenemos que reconocer específicamente, recuerde Harris-Benedict, pues esto se hizo en estudios en pacientes estadounidenses. FAOMS estuvo estudiando básicamente Roma, Italia, y todos estos, básicamente países del Mediterráneo para poder estimar la fórmula. Y también tenemos
la fórmula de Valencia. Esta fórmula de Valencia sí se hizo para la población mexicana a partir de un estudio de básicamente 393 sujetos, mestizos entre indígenas y personas, pues básicamente como son los mexicanos, que es esta mezcla de indígenas y estos europeos, donde ya se estancaron en zonas urbanas. Entonces ahí se midió el gasto energético basal y el peso corporal de los pacientes, ¿no? Para que lo estamos revisando, para que estemos analizando toda esta situación. ¿Qué otras fórmulas tenemos? Pues vamos a tener muchas fórmulas, ¿verdad? Hay otras que no las voy a presentar aquí, pero que las van a ver ustedes en un Excel que les voy a hacer favor de mandar, donde solamente necesitan meter datos del paciente para poder estimar las calorías. Ahorita lo van a conocer. El gasto metabólico basal o la tasa metabólica basal incluye solamente la energía que se necesita para funciones vitales del organismo: la circulación sanguínea, la respiración, la digestión. En los niños también tiene que incluirse el coste del crecimiento. Entonces, esa es básicamente otra energía extra. Y si hace actividad física, también se tiene que sumar este componente del gasto energético. Recuerden que el basal solamente habla de un sujeto en reposo. Si el sujeto hace actividad física o hace deporte, se tienen que sumar más actividad. Y si es un niño, pues obviamente se tiene que incluir el coste por crecimiento. La tasa metabólica representa la energía gastada por la persona en condiciones de reposo. Entonces, es importante señalar que ustedes tienen que conocer bien a su paciente para que puedan hacer una estimación lo más cercano a lo real, para que podamos darle la energía que necesita. ¿Por qué es importante que hagamos énfasis en esta parte? Recuerden que esas básicamente fórmulas solamente son estimaciones y una estimación pues no es un dato exacto. Entonces, de esta forma es donde ustedes tienen que cuidar que le estén dando a su paciente lo que realmente necesita a lo que ustedes han estimado, ¿no? De lo que le están necesitando, para que podamos estar revisando la parte de lo que tenemos que estar evaluando paso a pasito con el paciente. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas para el gasto de estimación basal. La de Farris-Benedict tenemos fórmula para hombres, para mujeres. Si se dan cuenta, hay unas constantes, así como en las fórmulas que les decía de la base por altura, ¿no? Para sacar áreas o perímetros. De la misma forma es cálculo dietético. Tenemos unos lineamientos específicos que no van a cambiar, como es el uso de estas fórmulas, donde ya se estudiaron a los individuos y hay unas constantes. Sin embargo, hay algunas variantes que son las que vamos a tener nosotros que conocer del paciente, como es el peso corporal en kilos, la talla en centímetros y la edad de los niños, ¿no? O la edad de las personas que vayamos a evaluar. Pueden ser niños, pueden ser adultos, pero sí es importante que ustedes estén revisando ahí primero si es hombre o si es mujer y podamos hacer una estimación. Actualmente se están estudiando o tenemos todavía mucha área de investigación en nutrición, porque como ustedes saben, estamos en una época donde ya existen las personas transgénero. Entonces, esta es una mezcla de una persona que nació hombre o que nació mujer que está utilizando hormonas y obviamente que hace un cambio en la cantidad o sobre todo en la estimación de este gasto energético basal. Aún no tenemos fórmulas específicas, sin embargo, todavía se están estudiando para poderse dar a conocer y bueno, esperemos que pronto tengamos algunos artículos o ya algunas directrices que nos ayuden a trabajar con este tipo de pacientes. Aquí está la fórmula de la FAOMS, ¿no? Que también tenemos hombres, mujeres, que necesita peso corporal y talla en estatura. Si se dan cuenta en la fórmula de FAOMS, vamos a tener así como clasificados por edad, por eso es que no nos pide la edad, porque ella nos va a clasificar por edad lo que se esté necesitando para nuestros pacientes. Ahí es donde lo vamos a estar trabajando. Y acá viene nuestra fórmula, que bueno, esta es nueva, no se las puse en diapositivas anteriores, que es la de Mifflin San Jr. Esta fórmula de Mifflin se estudió sobre todo en personas con obesidad. Lo que hace la obesidad en las personas es disminuir el gasto energético.
Entonces, para personas que tienen básicamente problemas con un exceso de grasa corporal, la mejor fórmula para estimar es la fórmula de Mifflin, porque nos ayuda a hacer más cercano esta aproximación al gasto energético para este tipo de pacientes. Esta fórmula de Mifflin Jr. también se estudió mucho en el adulto mayor. Entonces es una fórmula que también les puede ayudar a poder estimar el requerimiento de las personas que tienen más de 60 años, ¿no? Que las podamos estar cuidando en ese aspecto. Entonces, aquí también viene, ¿no? Que tenemos que conocer el peso corporal, necesitamos conocer la estatura y la edad en años para poder hacer la sustitución en la calculadora y estimar las necesidades energéticas. Aquí tengo la fórmula de Luhmann. Este es del 2002. También necesitamos el peso corporal, la edad en años. Aquí no nos pide básicamente la estatura, pero sí nos permite saber si es hombre o mujer. Tenemos la fórmula de Müller. Esta es del 2004, donde nos pide el peso, la edad en años, para poder hacer una estimación energética de cuánto necesita una persona en cuanto a su requerimiento energético. Y también tenemos la fórmula de Henry, esta es del 2005. Estas son unas de las más actuales. Y aquí tenemos, ¿no? Se necesita el peso corporal en kilogramos y la talla en centímetros para poder, básicamente hacer la estimación. Entonces aquí vamos a ver de nuevo, ¿no? La fórmula de Harris-Benedict, la fórmula de Falla-Fauns, donde les decía que esta sí se divide como por edad, de 0 a 3, de 3 a 10, de 10 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60 y más de 60, ¿no? Que básicamente es el adulto joven, el adulto y el adulto mayor. Acá tenemos la fórmula de Valencia y la de Mifflin para que no se nos olvide. Aquí siempre les digo, solamente hay que identificar qué tipos de datos tenemos, porque obviamente si a ti solamente te están poniendo, por ejemplo, edad y peso, pues tienes que buscar una fórmula que te pueda estimar con esos datos. En dado caso que te lo está dando tu profesor o que tú lo tengas que trabajar, ¿no? Y entonces aquí dicen, ok, me está dando peso y edad, aquí lo puedo sacar. Pero si tú quieres aplicar una donde te están pidiendo fórmula que te están pidiendo talla y no tienes el dato, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces hay que conocer los datos para saber cuál aplicar. O si yo tengo el acceso a todos los datos, pues ahí ya puedo hacer una estimación o una comparación. Hay una variación para hacer el cálculo de requerimiento energético que se llama método rápido. El método rápido se utiliza mucho a nivel hospitalario porque utiliza la única variable, el peso, para que podamos estimar el requerimiento de una persona. Recuerden que en hospital, recuerden que es tantos pacientes que a veces por eso se da este método rápido para saber aproximadamente cuánto necesita un paciente. Esta es una fórmula práctica, pero tiene la desventaja de ser poco específica a las necesidades del paciente. O sea, no puedo saber si el paciente está básicamente bien pesado o si el paciente tiene otras condicionantes que hagan que su gasto energético pues cambie. Así que esta es una de las más aplicadas a nivel hospitalario. Sin embargo, recuerden que en esos aspectos sí se tienen que aplicar tamizajes o revisar, ¿no? Sobre todo aquellos que están en riesgo de cuidar al paciente, ¿no? Ustedes saben que en los hospitales, por eso a veces los pacientes se quejan de que los matan de hambre, porque realmente no hay una individualización en cuanto al requerimiento energético de estos pacientes, porque son muchos. Entonces, si hubiera más nutriólogos, podrían atenderse, pero a veces por eso se hace tan difícil esta parte. Este método rápido, recuerden, mujer es 23 por lo que pesa y hombre es el peso por 24. Y tenemos una variación del método rápido. El método rápido, esta es una variación que nos habla básicamente igual con el peso, solamente necesito el peso del paciente, pero esta variación sí te ayuda a que revises qué necesita. Tú quieres que tu paciente esté en balance, básicamente, o sea, que se mantenga en peso. Quieres que tu paciente esté básicamente en superávit o que aumente de peso,
o quieres que tu paciente pierda peso o lo que conocemos en déficit. Estos términos es importante que se los aprendan porque el paciente yo lo quiero en balance, lo quiero en superávit o lo quiero en déficit. O sea, quiero que se mantenga, que aumente o que pierda. Ahí es algo que necesitamos estar revisando. Porque si yo ya sé, ¿saben qué? Yo necesito perder, entonces pues me voy a hacer esta parte, ¿no? Ok, si yo necesito perder es 20 kilocalorías por kilogramo de peso, la parte calórica que necesito. Si yo me voy a mantener en el peso, necesito 30 kilocalorías por kilogramo de peso. O si yo quiero ganar peso, es 40 kilocalorías por kilogramo de peso. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, estas fórmulas o estas variaciones nos ayudan, sobre todo cuando tenemos en volumen a muchas personas que atender, para que lo hagamos de forma más precisa y nos pueda ayudar, ¿no? Esta variación del método rápido para que lo estemos trabajando. Entonces, tenemos el método rápido y la variación que sí nos va a pedir el objetivo del paciente, balance, superávit o déficit. Recuerda que hay factores que van a afectar ese gasto energético. Ya decíamos, si hay fiebre, si hay básicamente un problema de hipertiroidismo, hipotiroidismo, si el paciente está en un clima muy caluroso o muy frío, a mantener la temperatura corporal le requiere gastar más calorías, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar revisando hasta el clima porque a veces eso también cambia el requerimiento energético. El ciclo menstrual. La mujer durante el ciclo menstrual, recuerden que son estos 28 a 31 días, que cambia el metabolismo de las mujeres. Entonces tenemos la fase de ovulación, tenemos la fase básicamente este, lútea, lútea tardía, tenemos básicamente la fase específicamente de la menstruación y la fase básicamente folicular, ¿no? Donde se vuelve a formar este óvulo. Durante el ciclo menstrual, la mujer cambia sus requerimientos y también cambia lo que serían cómo está utilizando esos macronutrientes. Por eso es que regularmente las mujeres básicamente hay etapas donde tienen más, menos hambre, más o menos antojos o solo quieren dulce, etcétera, por la cantidad de hormonas. A mayor estrógeno, a disminución de la progesterona, también cambia el gasto energético. Entonces ahí tienen que prestar mucho énfasis porque si mi paciente tiene alteraciones hormonales, básicamente por ser mujer, ahí nos vamos a enfrentar básicamente a problemas donde hay que estar revisando si esas calorías, una, son suficientes o si nos están ayudando a alcanzar los objetivos. En la lactancia y en el embarazo, obviamente que también cambian, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene que, pues, hacer un nuevo ser, tiene que producir pues, alimento para ese bebé. Entonces, hay un requerimiento en el gasto energético por coste de producción de leche y hay un mantenimiento también de acuerdo al trimestre del embarazo de calorías que se suman por el trabajo que tiene que realizar nuestro cuerpo. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente y también las catecolaminas, ¿no? Estos factores de inflamación, si un paciente está hospitalizado y tiene más corriente de catecolaminas, pues también va a tener un mayor gasto energético. Y estos pacientes hospitalizados, si se les está dando muy poquita alimentación, pues obviamente que por las catecolaminas que están presentes van a tener mayor requerimiento y muy probablemente se van a desnutrir o van a bajar de peso a nivel hospitalario. Entonces, hagan ahí una pausa cuando estén evaluando a sus pacientes para saber cómo están. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué fórmula voy a usar con mi paciente? Tú tienes que estar revisando, lo que yo siempre les digo a ustedes es practiquen las fórmulas en ustedes. Vean cuál es la más exacta, porque hay fórmulas que van a subestimar y nos van a dejar con hambre, ¿no? Ahí como tenemos a ese señor con baja pila, pues porque no siente que tiene la energía suficiente. O también vamos a tener fórmulas que subestiman y entonces va a tener mucha pila ese paciente y obviamente a mayor energía va a haber mayor reservas y vamos a tener que una ganancia de peso corporal. Entonces, revisa siempre qué tipo de datos tienes
para saber qué fórmula utilizar. Y si no es de esa manera, tú puedes realizar un promedio de las fórmulas con las ecuaciones que tú tienes para poder saber si haces un promedio o cuál podrías utilizar de una manera más específica, ¿vale? Entonces, vamos a tener también un gasto energético que se conoce como efecto termogénico o efecto térmico de los alimentos. Esta parte es lo que gastamos básicamente por el proceso de la digestión y distribución de nutrientes. O sea, nosotros estamos utilizando energía para oxidar los alimentos. Estamos gastando energía para absorber los nutrientes y estamos gastando energías para distribuir los nutrientes. A esto se le conoce como efecto termogénico de la digestión. Y básicamente es del 10 al 15% del contenido energético total. Obviamente que a mayor cantidad de comida, a mayor cantidad de alimentos, es más energía y obviamente se va a requerir más energía pues para poder oxidarse, para poder digerirse ese alimento. Por eso el famoso mal del puerco, ¿no? Que necesitamos o gastamos mayor cantidad de energía, tenemos que poner así el sistema circulatorio básicamente a empezar a distribuir los nutrientes que están entrando y por eso hay una disminución en lo que sería la cantidad de sangre que hay disponible a nivel básicamente superior y porque baja la mayoría del estómago para volver a regresar. Y de repente, si no, comen y se sienten cansados, tienen una ingesta muy copiosa, muy grande de alimentos. Entonces, hay que estar revisando esta parte para que ustedes también no se les olvide sumarla. Si tienen un paciente en déficit, pues no se lo sumen, ¿no? Porque lo que quieren es que pierda peso y ahí nos va a ahorrar un paso. Esta termogénesis o gasto energético de los alimentos, pues nos va a ayudar a, sobre todo, cuidar a aquellos que tienen un bajo peso o que están en mantenimiento, que no pierdan peso, que lo estemos considerando. Entonces, esta energía necesaria para digerir, distribuir y absorber los nutrientes representa el 10% de nuestra tasa metabólica basal o gasto energético basal. Entonces, si en mi fórmula de Harris Benedict o en mi fórmula de Valencia o de la OMS me salió que necesitaba 1500 calorías, bueno, pues para estas 1500 calorías que se van a consumir, yo necesito el 10% para distribuir, para digerir mis nutrientes. Entonces, eso lo tengo que sumar y mucho énfasis, sobre todo en aquellos pacientes que tengan desnutrición, en aquellos pacientes que tengan peso bajo o que estén en un riesgo alimentario, porque si no lo sumamos, pues probablemente van a ir perdiendo peso. Y bueno, antes de que pasemos al gasto por actividad física, les voy a enseñar el Excel que les va a llegar. Esta tablita ustedes la pueden descargar de la carpeta que yo les voy a compartir. Si estás viendo esto grabado, pues obviamente vas a tener ahí un acceso a lo que sería nuestra hoja de Excel que se llama cálculo dietético, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a irnos a nuestra hoja de Excel. Ahí se está abriendo. ¿Ya alcanzan a ver? Si se dan cuenta, viene bloqueado. Es un archivo protegido. Ustedes han comprado su curso, han comprado esta hoja de Excel. Si a alguien le gusta, la ve, no se la pasen, mándemelo a mí y pueden comprar solamente el Excel, cuesta 100 pesos, o sea, la mitad del curso. Y la contraseña que ustedes van a meter es 0101 para que se abra. Y esta es nuestra hoja. Les voy a enseñar diversas técnicas, o sea, les voy a enseñar con les voy a enseñar también con Nutrain, pero a veces en los hospitales o donde damos consulta no hay internet, entonces es importante aprender a trabajar pues con estas hojas que sí nos van a consumir pues batería de la computadora, pero no nos van a necesitar internet, ¿no? Para poder funcionar. ¿Ya la alcanzan a ver? Perfecto. Entonces, esta ya va a ser de ustedes. Acuérdense, la descargan a su compu, le meten el 001 y ya la pueden trabajar, ¿ok? Hasta ahí no tienen dudas.
Bueno, pues si se dan cuenta, aquí nos van a pedir los datos del paciente. Pueden meter su nombre, pero aquí es el peso, la estatura. Aquí le pueden poner la edad y él les va a sacar el índice de masa corporal, les va a sacar el peso ideal, si es hombre, si es mujer, el peso ajustado. Y también pueden meter la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera para que les dé el índice cintura-cadera, ¿no? Para saber si hay riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aquí están nuestras fórmulas. ¿Qué van a estimar estas fórmulas? Pues aquí sí viene la de la FAMUS. Hombres, mujeres, ¿cuánto necesita de acuerdo a los datos que ustedes metieron ahí? Mifflin, aquí viene. Harris Benedict, aquí viene. Valencia, aquí la tenemos. Aquí está también la fórmula de Cunningham, que aquí nos habla de básicamente la mujer, acá nos habla del hombre y tenemos la fórmula rápida. Aquí no he metido la variación, espero hacerlo pronto porque también es importante, ¿no? Entonces, hombre, mujer, aquí está la variación, si se acuerdan que solamente en hombre y en mujer, pues cambia, ¿no? Las calorías que le vamos a multiplicar. Y recuerden que viene el efecto termogénico de los alimentos. Ustedes tienen que hacer que el 10% de esta que les va a estimar. Ahí es donde tenemos que hacer la parte puntual. Vamos a cambiar los datos, ¿vale? Vamos a poner a una mujer de 70 kilos con una estatura de 1,65 o 165 centímetros y con una edad de 30 años. Con esos datos yo ya puedo hacer una estimación con mis diversas fórmulas. Vamos a conocer primero cómo está su índice de masa corporal. El índice de masa corporal está en 25,71. Me dice que está en ¿qué? En un normopeso, ¿no? Su peso ideal es de 62. No, es de 58 porque es mujer y el peso ajustado es de 64,27 porque es mujer. ¿Cómo se saca la fórmula del peso ideal? Peso ideal, por ahí les voy a en su carpetita, va a venir otro formulario donde ustedes pueden ver que hay muchas fórmulas para calcular los pesos ideales. Este peso ideal no es porque ustedes quieran que su paciente pese eso, sino que son fórmulas que se han diseñado para saber qué tanto riesgo tienen los pacientes al encontrarse pues en otro peso. El peso ajustado es el peso que tú deseas que llegue tu paciente. Este básicamente es nuestro peso actual más el peso ideal entre dos, ¿no? Que sería la primera meta que tú tendrías que trabajar con tu paciente. Ahí es donde tenemos que estar revisando, ¿no? ¿Cuál podría trabajar, cuál podría utilizar? Entonces, la fórmula del peso ideal, si se dan cuenta aquí, básicamente es nuestro estatura, ¿no? Básicamente es B3, es estatura por 23. Esa es la fórmula que se está utilizando para el peso ideal. Voy a abrir ahorita nuestro formulario que ustedes van a ver en el curso que dice cálculo dietético. Y ahí se van a dar cuenta que pues tenemos también otro formulario. Voy a dejar de compartir nuestro Excel. Ahora vamos a ver el formulario que tenemos acá en nuestra carpetita. Así va a decir cálculo dietético. Y aquí van a ver, aquí está nuestro Excel que les acabo de abrir. ¿Sí ya están viendo el navegador que les puse? ¿Sí? Ok. Entonces todo esto va a venir ahí en su carpeta. Estos son los menús que vamos a hacer mañana. Va a venir su SMAE en PDF, va a venir su SMAE de bolsillo, va a venir este que está en Excel y van a venir así video 1 y video 2 de las sesiones. ¿Cuál es el que quiero que vean ustedes? Este formulario de nuestro curso de cálculo dietético, que es uno de los que les incluye. Este viene en PDF y nos habla del índice de masa corporal, ¿no? Que es peso en kilogramos en detalle al cuadrado, así es como viene metida en la fórmula de nuestro Excel. Y aquí la clasificación, ¿no? Para que ustedes se acuerden qué nos está diciendo aquí
nuestro Excel. Si se dieron cuenta, de 25 a 26 nos da un sobrepeso. El normopeso es debajo de 24.9. Entonces ahí, en esta paciente, podemos decir que tiene sobrepeso grado 1. Sobrepeso grado 2 o preobesidad, ¿no? Que básicamente ya es que tiene un exceso de grasita, es cuando tiene un índice de masa corporal por encima de 27. Y así se vamos a ir viendo, ¿no? La obesidad, cómo se está trabajando. Ahora, el peso teórico viene en cuanto a la, básicamente, complexión o lo que se llama como contextura por estatura. Recuerden que ahí solamente toma la estatura. Si es una persona, grande, normal o pequeña, eso se ve en la circunferencia de muñeca para saber la complexión de una persona. Acá vienen las fórmulas del gasto energético que ustedes ya tienen en su Excel. Aquí ya les puse, sobre todo para qué se usa, ¿no? Para sobrepeso y obesidad, Mifflin, porque subestima, o sea, le quita calorías y les hace un déficit para que bajen más rápido de peso. La de Valencia para población mexicana. Aquí viene la fórmula rápida, ¿se acuerdan? Y también va a venir el incremento de energía si el paciente está encamado, ¿no? Si tiene una actividad ligera, moderada, fuerte. Y aquí viene la parte del peso teórico ideal. Está la fórmula de Broca, que es la favorita. ¿Cómo podemos calcular el peso ideal? Solamente es la talla en centímetros menos 100, ¿no? En esta mujer que dijimos que mide vamos a poner un ejemplo, que está midiendo 1,70, pues solamente es la talla en centímetros 170 menos 100, o sea, el peso ideal sería 70. A diferencia de la de West, que sí aquí nos está pidiendo, ¿no? 21.1 por talla al cuadrado, que esta básicamente es de las que tenemos o la que está ahí en nuestro Excel, que es la talla, si se dieron cuenta que era talla al cuadrado. Y también tenemos la de Palafox y Ledesma, que básicamente aquí también son constantes. Que básicamente el peso ideal es 50 más 0.75 por talla en centímetros menos 150. Tenemos también la de Landino y Vázquez, se utiliza mucho en hospital militar, que el peso ideal es 0.700, 7.348 por talla en centímetros menos 60.687. ¿Por qué es importante que reconozcan ustedes las fórmulas? Porque a veces las van a tener que trabajar o tienen que hacer estimaciones diferentes. Hay unas que les van a decir no tienes que pesar 60, hay unas que les pueden decir que pesen más. Entonces, aquí lo importante es sobre todo porque a veces les van a pedir certificados, ¿qué? Nutricionales. Sobre todo estos pacientes transportistas que están básicamente conduciendo y que tienen un sobrepeso, que tienen una obesidad, estos datos los tienen que poner en el certificado que ustedes extiendan. Entonces, para eso les van a servir estas fórmulas. ¿Dónde más nos sirven estas fórmulas? Sobre todo cuando se extienden seguros, ¿no? Seguros de vida, seguros de salud, pues se habla siempre del peso actual del paciente y ahí nos piden a nosotros como nutriólogos que estimemos el riesgo para que el paciente desarrolle enfermedades metabólicas o que tenga un riesgo específico, ¿no? Porque ustedes saben, de acuerdo a esto, pues sube o disminuye el costo. Entonces ahí es donde tenemos que revisar las fórmulas para peso teórico ideal, porque ustedes básicamente las van a tener que reportar y forma parte de qué? Del cálculo de una dieta o para poder hacer expedir este certificado nutricional. Peso ideal rápido, talla al cuadrado por 23. También tenemos un peso teórico mínimo y máximo. Mínimo se multiplica la talla al cuadrado por 18.5 y máximo la talla al cuadrado por 24.9. Y aquí también tenemos una fórmula según estructura, ¿no? Pequeña, mediana o grande. O sea, tú eres una talla grande, es talla al cuadrado por 25. Para que ustedes lo tengan en cuenta, el peso ideal. Aquí también tenemos un ajuste por amputación, ¿no? Tenemos si el paciente no llega a tener una mano, si tampoco tiene el antebrazo, ¿no? Si no tiene el brazo solamente hasta el hombro, no tiene brazo, pues ahí se tiene que hacer el porcentaje de lo que tú le tienes que disminuir para poder ver ese peso de tu paciente.
Entonces, el ajuste del peso ideal en pacientes con amputación, básicamente ustedes tienen que reducir este porcentaje al peso actual. Si tus pacientes tienen lesión en la médula ósea, ¿no? Que tiene una paraplegia o una cuadriplegia, obviamente como no se mueven estas extremidades, se tiene que reducir porcentaje del peso ideal porque eso va a reducir la masa muscular. Entonces ahí para que ustedes lo tengan. Mi paciente tiene cuadriplegia o tiene paraplegia, se reduce del 5 al 10% o del 10 al 15%. Muy bien. Ahora, ajuste de peso para paciente con patología renal. Si ustedes tienen un paciente renal, regularmente guardan agua. Van a tener edema en piernas, ¿no? Lo vamos a ver ahí en pantorrilla, incluso puede llegar hasta abdomen. Ese exceso de peso hídrico se tiene que disminuir, o sea, para sacar un peso seco, porque si tú le tomas el peso como viene, pues obviamente se lo estás tomando, pero no pesa eso porque trae un exceso de agua. Y es lo mismo que yo le digo a cualquier paciente, o sea, si tú vienes en la mañana después de hacer pipí y popó, que es la forma más fácil de pesarte, es el peso más exacto que tengo sobre ti. Pero si te va en la tarde donde ya comiste y te tomaste 1 litro de agua y no has ido a hacer pipí, obviamente que eso va a pesar más en la báscula. Ténganlo en cuenta, porque eso sí se ve, ¿no? Entonces, obviamente que si el paciente igual renal se tomó 2 litros de agua y no ha orinado, ¿no? Trae edema, pues obviamente trae ese exceso de peso y no es su peso realmente actual. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, chicas? ¿Ninguna? Entonces, para que ustedes vayan viendo, conocer esta parte de las fórmulas que tenemos que estar aplicado con nuestros pacientes. Muy bien, entonces ahí vamos a hacer una evaluación de la masa corporal. Por porcentaje peso teórico, la interpretación es aceptable, tiene un sobrepeso, ¿no? Está muy por encima del peso teórico o del peso ideal. El porcentaje del peso habitual, ahí también es importante que ustedes consideren si el peso que tiene actualmente es un peso que ha tenido de forma constante o si bajó mucho de peso o si subió mucho de peso, entonces ahí lo tienen que ver, ¿no? Peso mínimo, peso máximo y la circunferencia brazo de edad, pues también nos habla para saber si hay un riesgo de obesidad o una hipertrofia. Entonces, eso es lo que van a ver aquí, que nos puedan ayudar en estas fórmulas que a veces no tenemos cargadas. Estas también les van a ayudar, pero estas las vamos a revisar después. Entonces, ahora sí nos vamos a regresar a nuestra presentación. Ya que vimos esta parte de nuestro curso de cálculo, ya vieron que va a ser más fácil que ustedes saquen el requerimiento básicamente de energía. Aquí tenemos una mujer con un, podemos decir, ligero sobrepeso. ¿Qué fórmula usarían para sobrepeso de las que acabamos de ver, de acuerdo a lo que les puse ahí en su formulario y en su presentación? ¿Cuál utilizarían? ¿Cuántas calorías le darían a esta paciente? ¿Cuántas le darían? Acuérdense que aquí no hay algo, no hay problema, ustedes no importa si se equivocan, el propósito es que aprendamos. Vamos a revisar, ¿no? Dijimos que tiene 30. Entonces sería esta fórmula para mujer, 1525 dice la FAOMS, Mifflin nos dice 1420, Harris Benedict 1500, Valencia nos dice 1441. Acá la fórmula de Cunningham nos dice 1559, la fórmula rápida nos dice 1463. ¿Cuál le darían ustedes? Exacto, ¿no? Si tienen más datos, pues podemos ver. Tenemos que ver que si es latina, usarías Valencia, ¿no? Y está bien, son que nos dice ahí 1441. Alessi dice que usaría Harris, son 1500. Acuérdense que ustedes aquí, como la paciente tiene sobrepeso, le tienen que hacer un déficit para que baje, ¿vale? Entonces, aquí yo me iría a las que me dan menos calorías, que son Mifflin, que me da 1420, o la FAOMS, que me da 1438. Con esta yo ya le estoy haciendo un déficit, ¿vale? Porque con esta
me da más, ¿no? Son 80 calorías de diferencia. Aquí no son tantas diferencias. Aquí también nos da 1441 y a 1463. Entonces, ¿qué tengo que estar analizando? Básicamente, háganle déficit. Si ustedes ven que un paciente trae sobrepeso y ustedes le quieren dar más calorías, no va a bajar de peso y va a decir, es que la dieta que me dio no funciona. No es eso, sino que no le dimos básicamente menos calorías y obviamente no va a perder peso, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes lo tienen que ver. ¿Cuál es el objetivo de este paciente? Que pierda peso. Al contrario, ¿no? Si tú dices, esta paciente quiero que gane peso, pues entonces si digo, ¿sabes qué? Entonces voy a utilizar la que me da más calorías, ¿no? Aquí puede ser, por ejemplo, esta de Cunningham, que me dice 1559. Me voy a Harris, ¿no? Que me puede estar dando, porque acuérdense que ahí todavía me falta sumar el gasto energético o el gasto por termogénesis. Y si mi paciente hace actividad física, pues también le tengo que sumar actividad física. A diferencia de un paciente que quiera que pierda peso. Si va a perder peso, pues entonces tal vez ya no le sumo ni termogénesis ni actividad física porque eso le va a ayudar a bajar más rápido de peso. Pero si es un paciente que quiere ganar peso, pues ahí sí le tengo que subir para hacerle un superávit, o sea, darle más de lo que necesita contando todo lo que está gastando. ¿Ya les quedó más clara esta parte? Y ahí es donde podemos estar trabajando, ¿no? Puede ser que tu paciente te diga, no, sabes que me quedé con hambre. Ah, ok, ahora sí te puedo subir unas calorías, pero tú ya le estás jugando para que el paciente pueda ayudarle a esta parte. Ahorita nos vamos a ir básicamente ya escogimos las calorías, ahorita vamos a ir a hacer los macros, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y nos vamos a regresar a la presentación. Ahora sí, vamos a ver el gasto por energía, por actividad física. ¿Ya pueden ver la diapositiva? Sí. Muy bien. Toda persona que hace actividad física, obviamente que va a gastar más energía. La contracción muscular va a hacer que el cuerpo genere calor y ese calor pues básicamente significa energía, significa una actividad mecánica que está liberando ATP. Entonces, durante el ejercicio, la necesidad de utilizar energía aumenta y el calor aumenta. Eso requiere o eso hace que nuestro cuerpo pues gaste más energía. ¿Qué es lo que tenemos que estar revisando o qué es lo que tenemos trabajando en este aspecto o en esta parte? Como yo les mencionaba, revisar cuándo requiere el paciente que le sumemos todo lo que hace de actividad física o cuándo nos va a ayudar a hacer déficit para que el paciente disminuya su peso. Cuando el paciente va a ir contigo, tú le vas a mandar actividad física porque es una parte de los hábitos saludables que ayuda a desarrollar el nutriólogo. Pero también esto va a ayudar a que puedas optimizar el sistema básicamente metabólico y que tu paciente también empiece a oxidar las grasas o las reservas de tejido graso, ¿no? Que básicamente una de ellas, pues ahí tendríamos que ver dónde está la grasa, ¿no? Si en la parte abdominal, si en las caderas, ¿no? En la parte superior, porque los cuerpos guardan la grasa de diferente manera. No sé por qué se regresó, chicas. Ahí voy, ahí voy. Nos quedamos en la pasada. Aquí de la actividad física. Y bueno, ¿cómo voy a saber qué tipo de actividad hace mi paciente? Entonces, la energía que se gasta para realizar un trabajo de deporte o una actividad física depende básicamente aquí. Si el paciente hace una actividad o un entrenamiento extenuante o solamente hace una actividad ligera. Si tu paciente ya hace deporte, se va a trabajar de forma diferente porque el cuerpo cambia, la composición corporal cambia. Sin embargo, si tú le vas a mandar a tu paciente actividad física, tiene que va a iniciar, ¿no? Que es principiante, vas a revisar que sea ligera, moderada o alta.
Esto significa el tiempo y el esfuerzo que va a hacer. Entonces, si tu paciente solamente lo vas a poner, por ejemplo, a caminar en la casa o a hacer actividades ligeros del hogar, ¿no? Que no se va a mover mucho o que no le requiere mucho esfuerzo, es una actividad ligera. Si tu paciente ya lo pones a hacer al menos 5 kilómetros de actividad física estructurada, al menos 20 a 30 minutos al día, que puede ser que lo mandes a caminar o que lo pongas a hacer peso o que lo pongas a hacer zumba, que le pongas a hacer este tipo de actividades, entonces ahí ya puedes decir que es una actividad moderada. Una actividad alta son las personas que básicamente pueden estar haciendo ejercicio por más de una hora continua en actividades vigorosas como deportes, como por ejemplo que van a hacer fútbol, que dura más de una hora, que van a nadar y dura más de una hora, el paciente que está yendo a escalar, ¿no? A jugar tenis, a bailar por más de una hora, entonces sí son actividades que se consideran de alto nivel de energía. Ahí es donde tú tienes que ver qué le vas a poner a tu paciente caminar. Bueno, es una actividad moderada y no necesitas aumentar la cantidad de calorías que le vas a dar si quieres que baje de peso. Pero si tu paciente viene, hace actividad física y quiere subir de peso, entonces sí le tienes que poner más calorías y revisar si vas a ponerle de forma moderada o de forma alta para ayudarle a subir de peso o ayudarle a aumentar su masa muscular. Tengo una consulta respecto a la actividad física. A ver, Si dime. una persona hace actividad física por más de una hora, pero en su trabajo normal o en su día normal no se moviliza tanto, pero a la hora de hacer ejercicio, si es un ejercicio pesado, eh, ¿en qué rango entraría? En moderado, Moderado. Ok, porque no lo puedes considerar ligero porque pues hace más de una hora, pero claro. tampoco lo puedes considerar alta porque solamente se mueve en ese tiempo, no se mueve Ok, más de ese tiempo. Entonces ahí lo vas a considerar. ok, Y muchas gracias. ahí es donde vamos a ver el porcentaje, chicas. Aquí viene. Actividad sedentaria, solamente él se va a aumentar de un 5 a un 10% de ese gasto energético, o sea, lo que nos dio la fórmula. Si el paciente camina más de 5 kilómetros, dijimos, a 7, entonces ya le puedes subir del 11 al 20%. Si tu paciente va a empezar a hacer baile, pasar en bicicleta, ¿no? Al menos 30 minutos dijimos que se considera ligera o moderada, ¿no? Ahí lo vamos a poner. Los activos es aquellos que hacen más de una hora, ¿ok? Que es lo que decíamos, o sea, va a ser un paciente ahí que hace caminata, juega basquetbol, voleibol, tenis, ¿no? Y acuérdense que estos sí requieren como un calentamiento y ya después hacen la actividad deportiva y ya después hacen básicamente la parte de los estiramientos o el enfriamiento. Una actividad muy activa son aquellos atletas de entrenamiento alto que pueden entrenar más de 2 horas al día. Y esto sí lo tenemos a aquellos que se dedican específicamente a esto. Puede ser, por ejemplo, un entrenador de natación, una persona que esté en el gimnasio, porque están todo el tiempo haciendo ejercicio, entonces son muy activos y aquí se hace de forma diferente el cálculo de energía. Entonces ahí es lo que tenemos que estar revisando, ¿vale? Si solo va a la una hora, ¿no? A hacer ejercicio, se considera lesi también moderada. Si tu paciente va al menos 4 veces y hace más de 2 horas, entonces sí se considera activa, porque entonces hace, o sea, ahí sí se requieren más energía, pero tú lo tienes que estar viendo con el peso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que gane o que pierda peso. Para que lo tengan bien en cuenta.
¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que va 2 horas al gimnasio y que quiere aumentar su masa muscular, obviamente ahí le tienes que subir más calorías, que se va a reflejar en más comida, ¿ok? Ahí ya no les quedó duda, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio de ver cuánto le vamos a sumar. Aquí vienen los porcentajes, ¿no? Que lo tenemos que ver, para que ustedes revisen esta parte con el paciente, para que lo podamos estar haciendo. Entonces, el cálculo del requerimiento energético total es sumar el gasto energético en reposo, que dijimos que esto es lo que nos va a dar la fórmula. Hay que sumar la actividad física y el efecto térmico de los alimentos. Eso es lo que nos dice la teoría en cuanto al gasto energético total. Aquí, ¿cuál es la diferencia que nosotros le vamos a restar? Bueno, si tu paciente necesita perder peso, pues obviamente le necesitas hacer un déficit. Depende la norma o la guía clínica, a estos pacientes se le restan desde 300 hasta 500 calorías. Por eso es que yo a veces les digo, pues ya ni le sumes la actividad física ni le saques el efecto termogénico de los alimentos, pues porque eso te va a ayudar a restarle 500 calorías que va a ayudarle a bajar de peso. Pero si ustedes todavía son estudiantes y les pisen en sus casos clínicos, entonces, pues hagan todo esto y ya después le restan y se van a dar cuenta que queda igual, ¿no? Que lo van a estar trabajando de esa manera. Porque siempre al paciente que necesita perder peso, se le va a hacer un déficit. Entonces, casi es lo mismo que le vas a bajar, ¿no? A tu paciente. Entonces, por eso es que a veces les digo, bueno, si ya estás tú trabajando de forma hospitalaria o en un consultorio, te ahorras tiempo, porque ya no dices, ok, sumo todo y vuelvo a restar, no, ya lo haces de forma directa. Y si estás haciendo, si todavía tú eres estudiante y te están pidiendo este cálculo, pues sí, súmalo y ya después le restas lo que se necesita por déficit que les mencionaba. Son de 300 a 500 calorías según la norma que nos indican las guías de práctica clínica. Ahí es donde lo vamos a estar trabajando, sobre todo al paciente que tiene obesidad, síndrome de ovario poliquístico, el paciente que vive con diabetes, ¿no? Que tiene síndrome metabólico, alguna dislipidemia, nos piden hacerle un déficit para empezar a hacer una disminución calórica que le ayude a hacer un cambio en su composición corporal y esto le ayude a mejorar, ¿no? La presión arterial, los lípidos, ¿no? La inflamación, etcétera. Entonces, para que ustedes no se les olvide esto. El cálculo del requerimiento energético total depende de ti y de lo que tú evalúes que necesita tu paciente. Para que lo estemos trabajando. Ahora, el gasto de energía, recuerda, ¿no? Aquí el metabolismo basal no va a tener mucho cambio, la actividad física ahí puede ser uno de los más variables. El efecto termogénico siempre es el 10% de lo que come, ¿no? Si tú dices, necesita 2000 calorías, ok, necesito otras 200 porque se comió 2000 calorías. Si tu paciente se comió 3000 calorías, pues necesita 300 calorías extra para, acuérdense, digerir, distribuir y básicamente mantener, ¿no? Todos estos nutrientes o distribuirlos a través de todo el cuerpo. Entonces ahí es donde estamos. Donde más podemos tener básicamente dudas es en la actividad física porque es la más variable. Va desde muy ligera de un 5, un 10, un 15% y ahí es donde es más variable. El gasto de la actividad diaria no entra como actividad física si se mueve, pero si el paciente depende mucho del tipo, duración, intensidad y la cantidad de masa muscular para que tú le cambies básicamente cuánto necesita por actividad física. Entonces ahí es donde les decía, si tiene un sobrepeso, pues ya no se lo sumes porque eso te va a ayudar a hacer déficit a pesar de que esté haciendo actividad física. Factores para la evaluación nutricional para determinar el gasto de energético basal. ¿Qué más tienes que conocer de tu paciente? Hazle su recordatorio de 24 horas. ¿Qué es el recordatorio de 24 horas? Preguntarle a un paciente qué consume en un día cotidiano desde que se despierta hasta que se va a la cama.
Eso te va a ayudar a saber o estimar cuánto necesita de energía y cuánto está consumiendo. Entonces ahí es donde podemos estar trabajando. Les voy a poner un ejemplo. A veces tenemos pacientes que llegan con obesidad y tú te das cuenta que el paciente está consumiendo muchas calorías cuando él necesita poquitas y entonces ahí tú identificas que es por un exceso de alimentos. O tenemos otros pacientes que llegan con obesidad y que comen bien poquito o que nada más hacen un tiempo de comida. Esto lo conocemos como síndrome metabólico, entonces el cuerpo hace una forma de ahorro y tu propósito es que lo saques de ese, básicamente meseta donde no quiere gastar energía porque no está comiendo y entonces ayudarlo a disminuir su peso para que tú lo trabajes ahí. Entonces es importante que conozcas horarios, ¿no? Lugares, si él prepara o si él compra y dónde y cómo está comiendo, cuánto tiempo dedica, ¿no? Porque también este tiempo que dedica a alimentarse va a hablarnos sobre su saciedad y el tiempo que dispone para preparar sus alimentos. Entonces, tú tienes que evaluar qué come, dónde come, quién lo prepara, si él lo prepara, básicamente los factores que te ayuden a hacer un menú lo más acertado para que lo puedas seguir. Obviamente, si es un paciente que se la vive en la oficina y tú le pones un alimento muy elaborado y no le da tiempo, pues no lo va a seguir. Y mejor, pues dale opciones de dónde está comiendo, si se come ahí en el comedor, si come en la calle, dale opciones para que él pueda comer. Ingesta habitual, revisa que coincida con su evaluación nutricional. Tú tienes que ver si come leguminosas, si come proteínas, si come pescado, ¿no? ¿Qué cereales le gustan para que tú puedas utilizar eso a la hora de hacer el menú de tu paciente? Y hay que hacer la historia clínica, ¿no? Identifica enfermedades para saber qué fórmula utilizar, si el paciente pues se ha enfermado y si no, hay que pedir bioquímicos. Recuerden que no importa que solo vayan por un menú o por bajar de peso, tú deberes revisar que esté básicamente bien tu paciente en cuanto a salud para saber si no necesitan. ¿Por qué les digo esta parte? Porque a veces nos llegan pacientes como que tú les das de comer y le estás dando déficit, está haciendo actividad física y no bajan y no bajan y no bajan y no bajan de peso. ¿Qué tienes que revisar ahí? La actividad de las hormonas, porque muchas veces en este aspecto he encontrado pacientes que tienen hipotiroidismo. No refieren síntomas de hipotiroidismo como es básicamente este problema de el frío constante, poca energía, el hecho de que pues tengan muchos problemas gastrointestinales, ¿no? Caída de cabello, este, la garganta de repente muy seca. Tú le vas a preguntar, pero hay pacientes que a veces no tienen muy marcados estas partes, pero cuando tú mandas a hacer el perfil tiroideo, sí hay básicamente alteración en las hormonas tiroideas. Y eso puede ser lo que esté evitando que el paciente baje de peso, no tu comida, no lo que tú le estás dando en energía, sino que el paciente ya trae alteraciones metabólicas y obviamente que si estas no se corrigen, no nos van a ayudar a bajar de peso. ¿Sí? Y lo mismo con los pacientes que no pueden ganar de peso. Vienen y tú le estás dando un montón de calorías, le estás haciendo un superávit y no ves que gane mucho, pues hay que ver si no es un hipertiroidismo o alguna otra condición metabólica que evite, ¿no? La misma condición o la misma alteración a que tu paciente gane. Esto tú lo tienes que ir revisando. Por eso es que yo les digo, ¿no? Bajan, ¿no? De repente se estancan, hay que ver la actividad de la tiroides. Sobre todo aquellos que se han sometido a estas dietas como que quieren bajar de peso y se quitan todo y no comen, son los que más problemas tiroideos traen. Entonces ahí hay que hacer énfasis. Por favor, porque tú tienes que conocer su ingesta habitual, ¿no? Si ha perdido peso, si ha ganado peso, pero también ahí es donde tú te vas a dar cuenta al mes, a los 2 meses, si hay cambios o no hay cambios en la composición, ¿no? Si cambió el peso, si cambió la grasa, y ahí es donde tienes que ir a revisar bioquímicos para que podamos estarlos trabajando. Hasta ahí ya no tienen dudas, chicas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo iniciaba, luego estaba yo pensando, o sea, ¿por qué no baja el paciente? ¿O no hace el menú? ¿O qué está pasando? ¿No? Y ya cuando veía los bioquímicos, pues ya le creía a mi paciente y sí es cierto, era por una alteración hormonal que no sabía que tenía hasta que nosotros la descubrimos. Entonces, hay que tenerlo muy presente en cuanto a los factores para poder saber
el requerimiento del gasto de energía, ¿no? Porque entonces ahí le va a hacer falta hormona tiroidea o tiene mucha hormona tiroidea y por eso no baja o por eso no sube de peso. Entonces, el requerimiento energético total depende de el metabolismo y va a depender básicamente de la actividad física para que nosotros le demos lo que necesita, ese requerimiento energético total a nuestro paciente. Entonces, vamos a empezar con algunos casos clínicos para que ustedes evalúen de forma rápida al paciente. Aquí tenemos un paciente de 25 años, tiene una estatura de 170 centímetros, un peso de 80 kilos. Es estudiante de medicina, pasa la mitad del día sentado tomando clases, un par de horas de pie en el laboratorio, usa transporte público, pero en general no realiza deporte porque no le da tiempo, pero sí se mueve, sí camina. ¿Qué fórmula? Aquí les puse, ¿no? ¿Qué fórmula utilizaríamos para el gasto energético del paciente, para estimar su gasto energético basal? Les puse ahí que yo elegiría Mifflin porque por índice de masa corporal me salió en 27, o sea, tiene un sobrepeso o una preobesidad, ¿no? Porque ya indica un sobrepeso. No hace actividad física. Pero sí les puse aquí su gasto energético basal, ¿no? 1742.5 calorías. Su efecto termogénico sería el 10%, 174.25. Y el gasto por actividad física, pues se lo dejamos al 5%, ¿no? Porque realmente, pues no hace mucho. Podemos decir que, o sea, sí se mueve, pero eso no significa que haga actividad física, ¿no? Es sedentario. Su gasto energético, sumando su ETA y su actividad física, nos da 2003.38 calorías. Si nosotros aplicamos la normativa que tenemos que restar entre 500 y de 300 a 500 calorías, ¿cuántas calorías nos quedan, chicas? 1703.38. Es lo que yo les decía. Si nosotros hacemos los pasos como nos los indica esta herramienta, que es el cálculo dietético, nos va a dar lo que se necesita. Pero si se dan cuenta, si yo le hubiera dado estas 1700 y hubiese evitado sacar esto, pues de todas maneras le estamos haciendo un déficit porque así lo vamos a poner a hacer algo más, ¿no? De actividad física. Sabemos que tal vez no tiene tiempo, pero igual y puede llegar a casita y hacer unas pesas porque no le da tiempo de ir al gimnasio, pero ahí esta actividad física ya me va a hacer un déficit. Al igual que el no sumar el ETA ni la actividad que sí está realizando, que es solamente el estar de pie o caminar. ¿Dudas de la aplicación del cálculo dietético aquí? ¿No? ¿Ninguno? Ok, vamos al siguiente. ¿Cómo empezaríamos a hacerlo cuadro de macronutrimentos? Requerimientos básicos. Bueno, vamos a estar viendo este cuadro dietosintético de macronutrimentos. Ya dije yo, ¿cuánta energía requiere? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a aplicar a alguno de nosotros. Ahora yo tengo que estar viendo aquí que esa energía la tengo que llevar a ponerle platillos. Para eso necesito iniciar el siguiente paso del cálculo dietético, que es hacer mi cuadro de macros. Entonces, ¿qué nos dice básicamente nuestro libro para el cálculo de dietas? Dice que tenemos que darle a una persona sana al menos un 60% de ese total calórico de hidratos de carbono, un 25% de grasas y un 15% de proteínas, ¿no? Que lo estemos trabajando de esa manera. Proteínas 15, grasas 25, hidratos de carbono 60, ¿no? Que es lo que ustedes pueden estar trabajando. ¿Se pueden cambiar esta distribución de macronutrientes? Claro que sí. Pero ¿de qué va a depender? Las necesidades que tenga tu paciente y lo que tú evalúes que es lo mejor para él.
Obviamente, a más necesidades calóricas, más alimentos va a haber. Pero también tienes que considerar el tiempo que el paciente tiene que comer y el tipo de alimentos que le gustan para que le den saciedad y pueda sentirse bien con la dieta que tú le estás dando. Entonces, estos macronutrientes, los que nos dicen las guías, es que le puedes dar de esos 1700 calorías que decíamos, 60 pueden ser de hidratos de carbono, 15 de proteínas y 25 de grasas. Cambian los de distribución de macros si tiene alguna enfermedad, sí. Y ahí es donde vamos a estar trabajando. Voy a dejar de compartir y nos vamos a regresar a nuestro Excel. ¿Ya alcanzan a ver el Excel? Ok, ahí está. Entonces aquí están nuestros macronutrientes. Ya dijimos que nuestra paciente le pusimos aquí que tiene 30 años. Le pusimos que tiene un peso de 70 y una estatura de 1,65. Aquí, estas calorías que ustedes calcularon, se las tienen que meter de forma manual, ¿vale? ¿Qué es manual? O sea que aquí ustedes le dan clic y le tienen que poner 1000, ¿a cuántos habíamos dicho acá? Que necesitaba 1420, 1438, 1441. ¿Cuántos le dejamos? ¿1400? Ok. Entonces a ella le vamos a dejar 1400. Entonces aquí en las calorías le tienen que poner 1400 calorías. Y se acuerdan la distribución de macros. Esta la tienen que hacer de forma manual. Aquí nos dice la teoría que ustedes le pueden dar 60 de hidratos de carbono, o sea, 60% de hidratos de carbono, 25% de grasas y un 15% de proteínas. Esto tiene que sumar un 100%. Y inmediatamente aquí nos va a dar los gramos, ¿vale? Nos va a decir que el 60% de hidratos de carbono son 840 calorías, 210 gramos y 3 gramos por kilogramo de peso. Grasas nos está diciendo que nos dan 350 calorías, 39 gramos y 0,56 gramos por kilogramo de peso. O sea, yo lo saca de forma natural, ¿vale? Acá en proteínas son 210 calorías, nos dice que le vamos a dar un 53% y un 0,75. ¿Por qué? Por gramo por kilogramo de peso, o sea, me hacen muy poquitas. ¿Cuánto es lo menos que pueden usar de hidratos de carbono? Bueno, aquí viene la dietoterapia. ¿Qué tipo de dieta vas a utilizar? ¿Se acuerdan? Si usamos una dieta cetogénica, se utilizan al menos un 20% de hidratos de carbono, o sea, bien poquitos, y se aumentan las grasas y la proteína también. Si usamos una dieta low carb, podemos usar hasta un 30% de hidratos de carbono. Si usamos una dieta para nuestra paciente que es básicamente mediterránea, ahí se nos habla de un 50% y sobre todo integrales, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que mover los macronutrientes para poder estarlos trabajando. Ahora, eso lo pueden hacer ahí, que dijimos, de forma manual. Nos va a ayudar el Excel para que ustedes lo trabajen. Ahora, si nos piden, y lo vamos a hacer ahora nuestro cuadrito a diseñarlo nosotros, déjenme abro nuestra presentación. Porque ustedes dirían, ¿cómo saco esos números? ¿Verdad? Yo tengo que hacer ese cuadrito de macros de forma normal, sin el Excel, porque cuando vamos a pedir empleo, chicas, sobre todo en ámbito hospitalario, te hacen así en tu
tu examen y te ponen un caso y te dicen, y hazme los macros hasta que me hagas el menú. Por eso es que ustedes tienen que aprender. Pues ahí va mi presentación abriéndose para que se las comparta. Está tardando un poquito en abrirlo, pero ahí va. Muy bien. Ahí va, chicas. Ay, déjenme ver dónde está. Ya les enseñé cómo lo vamos a hacer en el Excel, pero ahora, estos macros los podemos sacar de dos formas, ¿sí? Un cuadro dietosintético a partir de calorías, como le hicimos ahorita, y nos fuimos a porcentuales, o también se puede sacar de un cuadro dietosintético a partir de gramos y se lleva al porcentual y lo vamos a trabajar de esta manera, ¿vale? Ahí es donde lo vamos a hacer entonces. ¿Ya lo alcanzan a ver? Vamos a sacar el de nuestro caso 2, el de las 1700, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que mi paciente va a necesitar, ay, nada más déjenme insertarle a la derecha. Aquí le va a hacer gramo por kilogramo de peso. Dijimos que calorías va a necesitar 1700 porque está en déficit, ¿verdad? Nuestro paciente. 1700 calorías. Ahora, yo necesito a mi paciente darle proteínas, porque lo voy a poner a hacer ejercicio, es un hombre y quiero que mantenga su masa muscular. Le voy a dar 1.2 gramo por kilogramo de peso. Entonces vamos a hacer nuestro cuadro dietosintético de gramos a básicamente porcentuales. Entonces, ¿cuánto nos da 1.2? ¿Se acuerdan del peso de nuestro paciente? ¿O se los recuerdo? El peso de Fernando es de 80 kilos, ¿vale? Entonces tenemos que multiplicar 1.2 por 80. ¿Cuánto nos da? 96. Y aquí tendrían que ser 96 gramos.
Ahora, para sacar las calorías, ¿se acuerdan? Si yo tengo los gramos, tengo que multiplicar por 4 por mi factor de Atwater. ¿Sí se acuerdan? Acá está nuestro factor de Atwater. Acá tengo los gramos totales, entonces ahora le tengo que sacar las calorías, tengo que multiplicar las proteínas por 4. ¿Cuánto es 96 por 4? 384. Entonces aquí le voy a poner así, 384 calorías. Y ahora sí voy a sacar, ¿qué? Mi porcentual. ¿Cómo voy a sacar el porcentual? Es 384 entre 1700 por 100. ¿Cuánto les da? 22.5. Muy bien, entonces se lo voy a dejar así en 22.5. Porcentual, 22.5. Y ahora sí vamos a lo demás, ¿no? Ya que le di este gramo por kilogramo, entonces voy a sacar. Le voy a dar primero los lípidos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto nos recomiendan que le demos de lípidos? Entre 25 y 30%. Aquí le vamos a dar a nuestro paciente un 30% de lípidos y vamos a sacar igual las calorías. ¿Cuánto es 1700 por punto 30? Para saber cuántas calorías son. 510. Entonces aquí son 510 calorías. Entonces, ¿cómo paso de calorías a gramos? Aquí en vez de multiplicar, tengo que dividir entre ¿qué? Entre 9. Acuérdense, un gramo de lípidos proporciona 4 calorías. Entonces, yo quiero saber cuántas calorías me da aquí. Tengo que dividir entre 9. ¿Cuánto es 510 entre 9? 56.6 gramos. ¿Vale? Entonces ahí vamos, son los gramos que le estamos dando. Entonces, estos 56.6, si ustedes los dividen entre 80, ¿cuánto nos da? 56.6 entre 80. Punto 70. Entonces aquí le estoy dando punto 70. ¿Para qué nos ayuda este gramo por kilogramo? Sobre todo para saber la velocidad de oxidación. Esto les va a ayudar más cuando tengan soporte nutricio, pero sí es importante que lo saquen, ¿no? Sobre todo aquellos que les damos la alimentación enteral y parenteral para que pueda oxidar bien y no haya problemas ahí metabólicos. Ahora sí, vamos a sumar 30 más 22.5. ¿Cuánto nos da? 52.5. Ahora sí, al 100% que yo necesito de porcentual, que mi 100% es 1700 calorías, réstenle ese 47.5 que nos salió. ¿Cuánto le tenemos que dar de hidratos de carbono? 52, 100 menos 52.5 nos da 47.5. Entonces, aquí ese es el porcentual. 47.5. ¿Cuánto es en calorías? 1700. Van a multiplicar 1700 por punto 47.5. ¿Cuánto nos da en calorías? Solo van a recorrer el punto.
hacia punto 475. 1700 por punto 475. ¿Cuánto nos da? Muy bien, Alessi. 807, ¿vale? Ay, perdón, que esto se movió. Aquí son 807 calorías. Punto 5. Si lo quiero pasar a gramos, acuérdense que se tiene que dividir. Aquí sí lo tengo que dividir entre 4, porque un gramo de hidrato de carbono me da 4 calorías. Ahí por eso es que es tan importante los factores de Atwater. ¿Cuántos gramos son? 201.8. 201.8. Y ahora vamos a hacer esos 201.8 entre los 80 kilos que pesa mi paciente. ¿Cuánto nos da? 2.5, o sea, estamos dándole una buena cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? O sea, va a obtener buena energía. Y su capacidad de oxidación, pues, es adecuada. Así como las proteínas, que hay un estándar de 1,5 o 2 gramos por kilogramo de peso, también hay un estándar en carbohidratos. Así es. Sobre todo en la oxidación cuando tengas pacientes que tienen diabetes o que tienen algún problema en oxidar los hidratos de carbono, como también es tu paciente que tiene enfermedad obstructiva pulmonar, lo que llamamos EPOC. Acuérdense que ellos no pueden oxidarlo tan rápido. Entonces ahí sí se recomienda que máximo le des 1 o por debajo de 1 gramo por kilogramo de peso. Y por eso es que baja mucho la cantidad de hidratos de carbono en este tipo de pacientes, al igual que el paciente que vive con diabetes, que las recomendaciones va de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Igual en las proteínas, y hay algunos pacientes que también traen problemas con los lípidos, y ahí también es cuando los tenemos que trabajar, sobre todo los lípidos, es en la nutrición parenteral, ¿no? Cuando se dan directamente a un acceso periférico o a una vena central. Pero por eso es que es importante y desde el principio les enseño, ustedes calcúlenlo para que vean cómo está trabajando esta parte de su paciente. Hay pacientes que se acostumbran a consumir muchos hidratos de carbono y obviamente que esto también hace el factor de resistencia a la insulina. Entre menos gramo por kilogramo de peso le den, esto va a ayudarles a esta resistencia a la insulina. ¿Sí les quedó claro esa parte, chicas? Entonces es de la forma que ustedes lo van a trabajar. Aquí los macros, recuerden que ustedes son las que ustedes los van a estar moviendo. Puede, y les voy a decir aquí un secreto, ¿no? Que yo uso con mis pacientes, que yo les doy la misma cantidad calórica siempre, pero que lo que le muevo son los porcentajes. Si les estaba a comer muchos hidratos de carbono, pues se los dejo, ¿no? Tal vez la primera semana en 60, pero ya la segunda o la tercera vez que los veo, estos hidratos de carbono se los voy reduciendo al 50, al 40, la cantidad de energía es la misma, pero esto hace la diferencia, ¿no? Sobre todo acuérdense que las proteínas nos ayudan a dar saciedad, al igual que los lípidos, para que él pueda seguir su plan de alimentación. Y ahí vamos a estarnos ayudando como en esta parte, sobre todo también si hay alteraciones metabólicas.
para que lo podamos estar trabajando en ese aspecto. Entonces, no se olviden que vamos a tener nuestro cuadro dietético a partir de calorías, donde vamos a calcular precisamente los porcentuales y vamos a tener nuestro cuadro dietosintético a partir de gramos, como es el que acabamos de hacer, que básicamente de esta manera se los van a poner. Y también tenemos el cuadro dietosintético a partir de gramos. Hay algunos que les dicen solamente calcula la cantidad calórica. Le estás dando 90 gramos de proteínas, le estás dando 50 de lípidos, le estás dando 280 de hidratos de carbono y ahí ustedes tienen que calcular las calorías totales, los porcentajes y los gramos por kilogramos de peso. Entonces, pero si ustedes saben hacer esta parte, les va a ser más fácil calcular cualquier tipo de requerimiento que les soliciten en donde ustedes vayan a hacer los cálculos de los macronutrientes. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que esto es lo que ya vamos a convertir en ¿qué? En comida, ¿no? En la selección de comida. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí, chicas, de lo que es nuestros macros? Ok, entonces ahí voy a dejar de compartir y nos vamos a regresar a nuestra presentación. El cuadrito de macros, Linda, ¿o cuál cuadro? Sí, sí, todos los cuadros y los documentos que nos mostró Sí, los yo vamos a se los tener. voy a mandar, se los voy a mandar al Gmail y ahí vas a tener también acceso a los libros, Ok, muchas gracias. a los libros, a tu Excel y pues básicamente a los ejemplos de menú que hagamos mañana. Entonces acuérdense que es la parte importante, ¿no? Eso se pueden bajar, sí, Ale, sí, todo se puede bajar a tu PC. Acuérdense que el curso va a tener acceso a 6 meses, pero ustedes pueden descargarlo, ¿no? Y ya tenerlo ahí en su computadora. Ahí no hay problema en aquello. Aquí lo que quiero es que ustedes sean bien eficientes en hacer sus propios. Entonces, ya saben hacer su cuadrito de macronutrimentos, ¿no? Aquí hablamos que los porcentajes ustedes los pueden mover, pueden ir a hacerlos por 60, 25, 15 o pueden hacerlos por gramos, ¿no? Que se indican de acuerdo a lo que tú necesites con tus pacientes. Entonces, desarrollar el cuadro de macronutrimentos es un reto, pero tú puedes hacerlo a partir de calorías, como yo les decía. Entonces, cuando tenemos calorías, se tiene que dividir entre 4 para sacar los gramos, ¿vale? Pero cuando se tienen los gramos, se tienen que multiplicar para sacar las calorías. Entonces, ahí el cuadro sintético a partir de gramos, los gramos se multiplican para poder sacarlos. No se les olvide. Y bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Esto es el temario que vamos a cubrir hasta hoy porque ya el día de mañana vamos a hacer la parte del cuadro dietosintético y el menú de forma manual y lo vamos a hacer también con el Excel y lo vamos a hacer también con nuestra herramienta online para que ustedes hagan sus menús rápidos, bonitos y apetitosos. ¿Dudas, chicas? Antes de que termine nuestra sesión 1, ¿no? Perfecto, entonces en un ratito les voy a mandar ya su carpeta y van a tener acceso a todo esto. De todas maneras, si tú estás viendo el curso grabado, no te sientas excluido, mándame un mensaje y cualquier duda o pregunta la resolvemos, ¿no? Ese es el propósito de este curso que puedan tener. ¿Qué les voy a dejar de tarea? Ya que van a tener acceso a esta carpeta, hagan el cálculo con ustedes. Vean cuántas calorías les sale por la fórmula de Mifflin, cuántas les sale por Harris, cuántas les sale por Valencia, cuántas les va saliendo por la fórmula rápida y la variación de la fórmula rápida para que ustedes mañana sea más fácil realizar el menú, ¿no? Hoy hicimos básicamente 2 ejemplos de macros, podemos utilizarlos o nos podemos ir a alguno de los participantes del curso con un menú
para poderlo aplicar, ¿vale? Entonces, esa va a ser su tarea, que ustedes estén jugando para que vean. ¿Qué es lo importante en esta parte? Para que ustedes sean empáticos con el paciente, siempre les digo, sigan la dieta. Ustedes hagan una dieta hipocalórica, una dieta básicamente con déficit para que puedan saber qué siente el paciente, sobre todo si trae alteraciones, y ver qué diferencia hay entre seguir una dieta de 1400 a una de 1700 energéticamente, ¿no? Y ahí podemos estar. Ustedes también tienen que probar la dietoterapia, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta cetogénica, porque si ustedes saben que vive el paciente, va a ser más fácil tener empatía y saber si le conviene o no le conviene algún tipo de dieta. Porque a veces vienen así como, ah, me recomendaron esta dieta, ¿no? Y quiero seguirla. Y tú ves que está acostumbrado a comer a base de cereales. O sea, no le va a ayudar a una dieta cetogénica, la va a sufrir. A una persona que le gusta mucho la fruta y que no va a comer fruta, va a sufrir. Entonces, ahí es donde tenemos que estar revisando cuál sería una mejor opción para tu paciente. Entonces, ahí es donde lo podemos hacer. La dieta cetogénica puede enfermar de la tiroides. No, Ale, si tú sabes hacer una buena dieta, no enferma. El problema es que a veces los pacientes se ponen o se autoponen sus dietas. Si lo hacen con un profesional de la alimentación, nunca van a tener como consecuencias. El problema es que a veces siguen las de internet, ¿no? Y bajan una y dicen, es que yo seguí una dieta cetogénica, pero una dieta cetogénica calculada en requerimientos y revisando micronutrientes, que eso es lo que les voy a revisar, les voy a enseñar el día de mañana, porque ahí es donde importa, ¿no? La dieta cetogénica necesita mucha suplementación en vitaminas y en minerales porque no se alcanzan los requerimientos. Entonces ahí, cuando el paciente solo la baja de internet o se la pasó el amigo del amigo, ahí sí les puede causar problemas. Bueno, pues entonces estamos en contacto. Les aviso en el grupo ahorita que les manden la carpeta, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana en el mismo enlace, en el mismo horario, para poder ver la parte 2 que ya es hacer el menú.